nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de este tema, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, que nos permite seguir teniendo salud y vida, tenemos la responsabilidad de poder desarrollar otro tema de Apocalipsis, esperando sea de bendición. Hemos estado desarrollando el capítulo 13, los primeros versos del capítulo 13, donde habla acerca de las dos bestias, y estuvimos analizando profundamente, creo, el significado y quién es esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, con 7 cabezas, y la persecución para el tiempo del fin por 42 meses literales. Hoy, por esa gracia inmerecida, vamos a meditar en la segunda bestia. En esta segunda bestia que hallamos a partir del verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y hay una diferencia entre estas dos bestias. La primera bestia dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De ahí surgió la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero en esta segunda bestia nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Muy diferente, hermano y hermana, el concepto de salir una bestia de la otra. Mientras la primera salía alrededor del mundo, la segunda dice, subía de la tierra. Yo debo de entender, hermano y hermana, quién es esa nación que de la nada subió de la tierra y se hizo una potente nación. El 4 de julio del año 1776, esta nación, que posteriormente se conoció como los Estados Unidos de Norteamérica, surgió de la nada, surgió de la tierra. Ahí surgió lo que conocemos hoy como ese gran país, esa gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, un país tremendamente bendecido hasta hace unos años, próspero en todos sus aspectos, una potencia a nivel mundial, la mayor potencia a nivel mundial. ¿Por qué todo ello? ¿Por qué fue bendecido, prosperado y llegó a ser una gran potencia a nivel mundial? ¿Por qué, hermano y hermana? Porque estaba alejado del poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estaba alejado de la influencia satánica del sistema papal. Era un país totalmente libre. Gran diferencia con los países controlados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Qué gran diferencia, hermano y hermana, entre los Estados Unidos de Norteamérica y Centro y Suramérica, sin tocar otros países. Qué gran diferencia estando en el mismo continente. ¿Entendemos? Su constitución, es decir, las leyes que gobiernan a este país, define la libertad,
civil y religiosa. Es decir, su constitución permite que todo ciudadano que habite en ese país, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene libertad para adorar a su Dios, al Elohim de Israel, al Elohim creador, conforme a la conciencia de cada ser humano. Su constitución separa la Iglesia de la política, separa el poder político del poder de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los colonizadores habían vivido la experiencia amarga al ser perseguidos precisamente por la religión, por la Iglesia católica apostólica romana, y ellos no querían que en su constitución volvieran a tener los mismos problemas que habían enfrentado cuando tuvieron que huir de Europa escapando por su vida. Su constitución está formada por ser republicano y protestante, no católico. Republicano y protestante fueron los emblemas cuando surgió esta gran nación, el 4 de julio del año 1776. Tenemos la experiencia de dos presidentes sin buscar más que posiblemente también hallaríamos. Abraham Lincoln sabía perfectamente qué es lo que había detrás de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del sistema papal. Nunca quiso saber nada con los católicos. Finalmente, ¿qué pasó con Abraham Lincoln? Lo asesinaron, lo sacaron del mapa. Así actúa la mafia, así actúa la Iglesia Católica Apostólica Romana. Persona que no interesa, persona que desaparece de una manera o de otra y nunca se descubre quién es el autor del asesino. Otro presidente, un católico, John Fitzgerald Kennedy. Siendo católico, no quería saber nada con el dirigente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Siendo católico, no quiso someterse a las presiones que ya en sus tiempos la Iglesia Católica estaba intentando controlar el Nuevo Mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, y al no someterse a las presiones católicas, finalmente también le asesinaron. ¿Quién fue el autor del crimen? Nadie lo sabe. Así actúan ellos, así actúan. Buscan chivos expiatorios, y si al chivo expiatorio tienen que matarle, lo matan y punto. Y la justicia ya no puede hacer nada. Esta nación, representada con esos dos cuernos, representa, como dije antes, su constitución basada en un gobierno republicano y protestante. Y esta nación, repito, que surgió de la nada el 4 de julio del año 1776, nos dice que proféticamente hablando, surge una bestia. Y es lo que vamos a estar meditando hoy en esta segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, y precisamente esa nación libre, esa nación que estaba siendo bendecida, esa nación próspera, esa nación que era una gran potencia mundial, en el transcurrir de los años, como vamos a ver a partir de cierto año, concretamente
a partir del año 1981, como lo vamos a estar meditando posteriormente, empezó a tener lazos de amistad con Roma para convertirse en esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y en el verso 11 nos dice, haciendo referencia a esta bestia que subía de la tierra, y hablaba como dragón. ¿Qué significa hablaba como dragón? ¿Qué significa? Indica claramente una extraña contradicción entre lo que profesa ser republicano y protestante con lo que practica hoy la nación así representada para poder hablar como dragón. Hablar como dragón significa ir en contra de esa misma constitución que los colonizadores el 4 de julio del año 1776 dieron origen al surgimiento de esa gran nación como es los Estados Unidos de Norteamérica. Republicano y protestante, libertad religiosa, libertad para adorar a Elohim, es la cuna, es el origen, es la sede de todas las denominaciones religiosas. Hablar como dragón es ir en contra precisamente de esa misma libertad que tiene el ser humano de adorar. ¿Entendemos? Porque todo está en adorar. Como vamos a ver en este desarrollo, si lo podemos terminar hoy o mañana cuando continuemos con él, todo tiene que ver con adoración y la marca de la bestia tendrá que ver con adoración. El microchip no tiene nada que ver con la marca de la bestia. La vacuna no tiene nada que ver con la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es un sistema de adoración y solamente hay una manera correcta de adorar al Rey del Universo. Como mencioné anteriormente, esta nación comenzó a estrechar sus lazos de amistad con Roma, olvidando lo que sus antecesores habían sufrido con la Inquisición y tuvieron que huir para salvar sus vidas. En 1981, después que Juan Pablo era Papa y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, acuerdan derrumbar el muro de Berlín y terminar con el comunismo. Es decir, del año 1929, cuando surge la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, en aquel concordato de Letrán, cuando Mussolini le devuelve a la Iglesia Católica 40 hectáreas de terreno y una fuerte compensación económica, aparentemente por los daños sufridos al no poder ejercer como iglesia en el mundo o en Europa, del año 1929 al año 1981, si mis matemáticas no fallan, han pasado 51 años. 52. 9 y 2, 11. Exacto, 52 años. En esos 52 años que la Iglesia Católica comenzaba a levantarse en Europa y con Juan Pablo II comenzaba también a extender sus dominios en el mundo entero, en 1981
Juan Pablo II, como jefe visible o cabeza visible del sistema papal, y Ronald Reagan, el presidente entonces de los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdan derrumbar el muro de Berlín y terminar con el comunismo, promoviendo el golpe de Estado que terminó con la dimisión de Mikhail Gorbachev. Esos dos mismos personajes comenzaron a tener relaciones diplomáticas. Es decir, el Papa tuvo embajador en los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos de Norteamérica un embajador en esa santa sede que de santa no tiene nada. Ahí comenzó paso a paso ese cambio, esa metamorfosis de esa gran nación que había salido de la nada, que era protestante, para estar formando la imagen a la bestia. Porque al tener católicos que controlan la política norteamericana, José Biden, o Joe Biden, mejor dicho, Joe Biden es una muestra de ello, hermano y hermana. Es eminentemente católico. Las elecciones, las votaciones, dicen que no las ganó él. Ganó Donald Trump. Pero la mafia norteamericana controlada por la Iglesia Católica, el agente de Satán en la tierra, dio como ganador, antes de que terminara el recuento de las elecciones, dio como ganador a Joe Biden, un personaje eminentemente católico, apostólico, romano. Hablar como dragón representa también los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, llegando por otra parte a echar por tierra los principios literales y pacíficos expresados en su Constitución, donde cada ciudadano norteamericano o cada persona que acudía a Norteamérica para poder vivir y era aceptado dentro de ese país, tenían la libertad para adorar a su Dios conforme a su conciencia. Esta segunda bestia que hablaba como dragón, irán sus leyes precisamente en contra de esa misma Constitución que les hizo ser un país grandemente bendecido. Yo no presumo de nada, hermano y hermana. Yo he estado varias veces en los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre me moví por el lado de Virginia, Nueva York, Atlanta, por esa zona. No fui nunca hacia el centro o hacia el oeste, pero por esa zona. Lo que vi es encantador, hermano y hermana. No he visto otro país que sea tan bendecido como lo ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. No lo he visto, hermano. Me quedé asombrado como tú, yendo por la calle, vas caminando, estás a 5 metros de llegar a una esquina para cruzar la calle, no habiendo semáforo, tú vas 5 metros antes de llegar a la esquina para cruzar la calle, viene un auto por la izquierda, viene un auto por la derecha y automáticamente paran para que tú puedas pasar con tranquilidad, hermano y hermana. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. Eso yo no lo he visto en ningún país, hermano y hermana. Y mucho menos en Argentina, donde no se respeta ni el paso cebra. Hay una gran cultura porque ese gobierno estuvo siempre alejado
de la influencia de la Iglesia católica apostólica romana. Y además nos dice que esta segunda bestia, en el verso 12, nos dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No sé si llegamos a entender este pasaje, hermano y hermana. Esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, no se puede cuestionar, la profecía sí lo indica. Subió de la tierra, subió de la nada y se hizo una gran nación, y precisamente hoy su presidente, íntimo amigo de Juan Pablo II, católico los dos. ¿Y qué va a suceder? Las dos bestias están en proceso de cumplir el desarrollo final de esta profecía apocalíptica del capítulo 13. Esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Hemos entendido correctamente, hermano y hermana? Esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia del sistema papal de la Iglesia Católica Apostólica Romana en presencia de ella. Y cuando tiene ese poder que la primera bestia le concede, nos dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿de dónde tiene que venir la ley para adorar a la primera bestia? ¿De dónde? De la segunda bestia, hermano y hermana. Los Estados Unidos de Norteamérica es el país mediante el cual va a imponer, en primer lugar, en el mismo país norteamericano, para que posteriormente todos los líderes políticos a nivel mundial copien esa misma ley y la impongan en sus países para que todo el mundo adore a la primera bestia. Yo recuerdo, hermano y hermana, en el año 86, estando en la isla de Puerto Rico, aparece un domingo en primera plana en el diario Nuevo Día, diario puertorriqueño, descanso dominical. Dije, wow, ya se nos viene El Salvador, ya estamos cerca de la ley dominical, ya viene la persecución. Y en aquel país, en aquella isla, es un país, Estado libre asociado con los Estados Unidos de Norteamérica, muchas personas trabajan los fines de semana para poder costearse los estudios que hacen durante la semana. Y al ser publicada esa noticia, descanso dominical, la gran mayoría de representantes de las comisiones de los trabajadores comenzaron a protestar contra el cierre del domingo, aludiendo que habían muchas personas que podían estudiar gracias a poder trabajar los fines de semana. La orden del cierre dominical era impuesto bajo la presión de la Iglesia Católica al Estado puertorriqueño. Pero ¿qué sucedió después, hermano y hermana? Cuando la Iglesia Católica vio que la gran mayoría del pueblo puertorriqueño
se había lanzado abiertamente contra ella diciendo que no aceptaban el cierre dominical, ¿quién tomó el poder para defender el domingo como día de descanso? El mundo protestante apóstata. El protestantismo apóstata asumió en el año 1986 en la isla de Puerto Rico el poder que había asumido antes la Iglesia Católica al instar al gobierno puertorriqueño a decretar el cierre del domingo como descanso. Como un camaleón astuto, presiona y cuando vienen los problemas, no, se aparta. Y el mundo protestante asumió el papel que tenía que haber correspondido para defenderse a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta segunda bestia nos dice que los Estados Unidos de Norteamérica ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren no microchip, no vacuna, eso no es la marca de la bestia. Adoren la marca de la bestia, la ley que se va a imponer será una ley directamente relacionada con la adoración, para que el mundo adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Entendemos? La ley que va a surgir de los Estados Unidos y que posteriormente va a ser impuesta a nivel mundial, repito, no va a ser el microchip, no va a ser la vacuna, sino va a tener directamente un sistema de adoración, y como lo vamos a ver si el tiempo nos lo permite, solo hay una forma correcta de adorar al Elohim de Israel. Una sola forma correcta de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que son los 10 mandamientos. Y el cuarto, el más pisoteado de toda la humanidad. Y ese precisamente cuarto mandamiento es lo que va a ser quitado por esa segunda bestia del capítulo 13, que al imponer esa ley para que el mundo entero adore a la bestia, como tiene que ver con adoración, yo tengo que entender cuál es el día que la Iglesia Católica cambió dentro de la ley para imponer el día del venerado Señor Dios Sol, el domingo, en lugar del Shabbat, séptimo día de la semana. Y eso es lo que debemos entender, hermano y hermana. No es el microchip, no es la vacuna la marca de la bestia. La marca de la bestia tendrá lugar o tendrá motivo por medio de una adoración falsa, una adoración impuesta en un país que fue levantado totalmente libre, separado. El Estado de la religión separada, la Iglesia del Estado, la Iglesia de la política. Pero en este tiempo del fin, esa bestia con 2 cuernos hablará como dragón al echar por tierra su constitución, echará por tierra su libertad para unirse con Roma, para imponer primero en su propio estado, los Estados Unidos de Norteamérica, una ley para que los norteamericanos adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Y el sistema de adoración tiene que ver con la ley, porque en la ley adoramos. Y el mandamiento que la Iglesia Católica quitó y en su lugar puso el domingo, día del venerado Señor Dios Sol, en lugar de acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, sistema de adoración verdadero. El Elohim de Israel guarda el día de reposo bíblico, guarda el Shabbat. Es el cuarto mandamiento que 20, 30 y 60 años después de la resurrección del Salvador, los discípulos y Juan, el discípulo amado, también lo guardaba estando en la isla rocosa de Patmos. Y por lo tanto, habrá una diferencia en cuanto al sistema de adoración, y esa ley que impondrán será para que Ernesto Farga, si todavía sigue guardando el Shabbat, lo viole y guarde el domingo adorando a la bestia. ¿Entendemos, hermano y hermana? Me pongo yo, porque mi salvación está en juego, hermano y hermana. Yo no sé cómo voy a responder cuando venga lo que se nos viene encima. No quiero ser un Pedro. Mi vida pondré por ti, le dijo al maestro de Galilea. Y unas horas después le estaba negando y blasfemando. Yo no sé, cuando venga ese tiempo, cómo voy a responder. Y por lo tanto no quiero ser ningún hipócrita, hermano y hermana. Porque lo que se nos viene encima va a ser terrible. Jamás imaginé un final de los tiempos como estos que estamos comenzando a vivir. Jamás me lo imaginé, hermano y hermana. Afortunadamente, si podemos decir afortunadamente, las cosas van viniendo poco a poco para que podamos ir adaptándonos y viendo las soluciones que podamos tomar antes de que sea demasiado tarde. Pero la ley que impondrá la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, tendrá que ver directamente con un sistema de adoración, y el cambio de adoración lo hizo Constantino el Grande y posteriormente la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, la sucesión del Imperio Romano, pero antes el Imperio Romano era político, ahora es religioso, sigue siendo romano, impuso el domingo en el mundo entero. Quitó el Shabbat, quitó el verdadero día de reposo bíblico y puso el domingo, día del venerado Señor Dios Sol, el primer día de la semana, manteniendo todavía en los almanaques el Shabbat como séptimo día de la semana. Y el mundo protestante está siguiendo la marca de la bestia. El mundo protestante, guardando el domingo, le están formando la imagen a la bestia. Y este segundo país, o esta segunda nación, los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia, le van a formar la imagen a la bestia al estar imponiendo en su país en primer lugar, para que posteriormente los políticos a nivel mundial impongan esa misma ley de adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, imponiendo el domingo como día de adoración a nivel mundial. Muchos cuestionan estas profecías. Es lógico. A nadie le gusta ser perseguido. A nadie le gusta la oposición. A nadie le gusta. Nos han enseñado paz y seguridad. Y nos olvidamos que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer en los dolores de parto, y no escaparán. ¿Entendemos, hermano y hermana?
De ahí la importancia de poder estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis más el capítulo 17, y en la suma de estos dos capítulos, comparando pasaje con pasaje, podemos llegar a entender quién puede ser el 666, la bestia, que tiene nombre de hombre, que tiene nombre de hombre, y que es el octavo, pero que es de entre los 7, que sube del abismo y va a perdición. Para mí, un papa que murió. Un papa que murió, cuando llegue el momento lo estaremos desarrollando. ¿Estaré errado? No lo sé. No lo sé. Pero hasta el momento, o hasta hace unos años, encajaba perfectamente la profecía. La bestia cuya herida mortal fue sanada, una de esas cabezas de la bestia, el 13 de mayo del año 1981, Juan Pablo II recibió una herida de muerte, y cuando su herida mortal fue sanada, se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Ahí comenzó el apogeo, el auge de la Iglesia Católica Apostólica Romana, saliendo este personaje, Juan Pablo II, visitando diferentes países, y cuando bajaba del avión, ¿qué es lo que hacía? Se postraba y besaba la tierra, entregando ese país a María, a Satanás. Y el mundo pensando cuánto amor tiene Juan Pablo II, que besa la tierra al descender del avión. Le estaba entregando la tierra a Satanás, hermano y hermana. Camaleón. Apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Y en el verso 14 nos dice que esta segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia de la primera bestia, en presencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es esa imagen? ¿Qué será esa imagen, hermano y hermana? Si la imagen es una copia de algo, ¿verdad? Uno ve un dibujo, hace una copia, es una imagen. Esa copia es una imagen de lo que está viendo. La segunda bestia igual. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Repito, ante la importancia del tema, ¿cuál es la señal de autoridad de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13? ¿Cuál es la señal de autoridad? Hay una ley, conocida como la ley de Dios, que contiene 10 mandamientos. No fueron escritas en un papel, porque el papel, el viento se lo lleva. Fueron escritos esos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra por el mismo dedo de Yahshua. Al escribirlas con su propio dedo, quiso decir, y nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros,
que esa ley no se puede alterar para nada. Y quien la altere está queriendo usurpar el lugar que solamente le corresponde a aquel que dio la ley y la escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Y este personaje, el sistema papal, quitó el segundo mandamiento de esa santa, justa y buena ley, quitó el segundo mandamiento que está directamente relacionado con la adoración a las imágenes, para que el mundo no adore las imágenes, para que no hayan idólatras, lo quitó y el mundo en general se convirtió en idólatra, violando el segundo mandamiento. No tuvo bastante con quitar el segundo, que el cuarto, el que dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, acuérdate del día de reposo para apartarlo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni nadie que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este personaje, para que se cumplieran las profecías de Daniel capítulo 7, verso 25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. No entro en los tiempos ahora, pero sí en la ley. Quitó el segundo mandamiento, quitó el cuarto, lo eliminó, lo borró, y en su lugar, al haber quitado el segundo, el cuarto pasó al tercero, y en el tercer mandamiento pone oír misa entera todos los domingos y días de guardar. Y el mundo en general, el católico en general, y el protestantismo apóstata en particular, tienen este punto común de doctrina, y por lo tanto, los que dicen que ser protestantes son apóstatas, porque están adorando el mismo día impuesto por Roma y el mismo día que guarda la Iglesia Católica y el mundo. Y por lo tanto siguen siendo mundanos, pecadores, transgresores, y la paga del pecado es muerte. No sé si lo llegamos a entender. Esta es la señal de autoridad de la primera bestia, que pretendiendo estar por encima del dador de la ley, pretendiendo estar encima por aquel que habló con Moisés cara a cara, y el pueblo escuchó las 10 palabras, los 10 mandamientos, y que cuando Moisés ascendió al monte, recibió las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Elohim. ¿Entendemos? Entonces, esta primera bestia impondrá una ley para que en el mundo entero adoren a la primera bestia, y el sistema de adoración será imponer el domingo para que el mundo entero adore a la bestia y a su imagen, que es el protestantismo apóstata unido con la Iglesia Católica, guardando el día del venerado Señor Dios Sol en lugar del verdadero día de reposo bíblico de acuerdo al 4.º mandamiento. ¿Entendemos, hermano y hermana? El 4.º mandamiento fue creado para ti y para mí, hermano y hermana.
el verdadero día de reposo, nos dice el mismo Creador y Redentor, fue hecho por causa tuya y fue hecho por causa mía. Veamos lo que leemos en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo, el día de Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat, del día de reposo. Entonces, el Shabbat, el cuarto mandamiento, ¿por quién fue hecho? ¿Y para qué fue hecho? Fue hecho para ti y para mí, hermano y hermana, para que no seamos tan egoístas y tengamos un día a la semana en que podamos descansar plenamente, glorificando al Creador del universo. Yo veo dominicales que están trabajando el domingo como trabajan cualquier otro día y solamente descansan para ir a la iglesia. Pero ellos no descansan para nada, su mente sigue en el trabajo. No hay conversiones, no hay cambios en sus vidas. Las damas se visten elegantemente, algunas para ir a la iglesia el domingo, después las ves entre semana y no hay diferencia. Hipocresía, hermano y hermana. Hipocresía, ¿por qué? Porque no están adorando al verdadero Elohim en su día ordenado por él. El día de reposo, el día de Shabbat, fue hecho por causa del hombre, por causa tuya, por causa mía, y no el hombre por causa del día de reposo. Y el verso 28 de Marcos capítulo 2 nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es dueño, amo, creador del día de reposo. Yo no sé si paramos a meditar en este pasaje, hermano y hermana. El Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo, del día de Shabbat. Y este personaje, pecador, mortal, pretende cambiarlo e imponerlo al quitar el Shabbat y poner el domingo para que el mundo adore a la primera bestia en domingo, cuando nos dice que el día de reposo le pertenece a Elohim. ¿Entendemos? El Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Y el sistema papal quitó ese mandamiento, quitó esas palabras y en su lugar puso el domingo como día de autoridad de ellos por encima de lo que hallamos en la Sagrada Escritura, que el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Para ir concluyendo la meditación de hoy, mi querido hermano y hermana, el mundo en general, el católico en general también, y el cristianismo apóstata, el protestantismo apóstata, están despreciando al autor de la creación y adoran al que pretende imponer el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol. Y esta primera bestia le otorga todo el poder a la segunda bestia, para que sea la segunda bestia quien mande a los moradores de la tierra para que le hagan la imagen a la bestia y el mundo adore a la bestia. Y el sistema de adoración, repito, no tiene nada que ver con el microchip, no tiene nada que ver con la vacuna, sino con un sistema de adoración claramente definido en la Sagrada Escritura, como es la imposición a nivel mundial del domingo
como día de adoración en lugar del verdadero día de reposo, el Shabbat, de acuerdo al cuarto mandamiento. La pregunta es, cuando venga esta imposición, cuando venga esta ley obligatoria en todos los países, en todo el mundo, para todos los habitantes de la tierra, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estarás tú, hermano y hermana? ¿Dónde estaré yo? ¿Dónde nos inclinaremos? ¿En lo más fácil para adorar a la bestia? ¿O estaremos como los 3 hebreos diciendo no? No vamos a adorar a tu imagen y el Elohim de Israel hará de nosotros como bien parezca. ¿Cuál será nuestra decisión cuando venga esta ley impositiva a nivel mundial? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo la obra con ese pueblo tuyo que te busca y desea salir de los engaños de Roma, para que podamos todos unirnos a través de la roca que es tu Hijo, para seguir buscando nuestra salvación con temor y temblor, preparándonos para ese encuentro contigo. Levántame con tu paz y con tu bendición, y que mi vida sea dirigida por ti, conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta mañana.